Bien, vamos entonces a ir concluyendo con la clase número 12 en esta segunda parte, como lo anticipamos. Hagamos un breve repaso de lo que vimos en la primera parte para enganchar con el tema de las emociones, después el hábito, el experimento del pequeño Albert y ya ir concluyendo. Habíamos en la primera parte visto tres momentos a partir de los movimientos teóricos que él va haciendo, Watson va haciendo, en 1914, psicología, acercamiento a la psicología animal, el animal humano, 1919, la metáfora del hombre-máquina, y a la mediados de la década del 20, cuando escribe el conductismo, él acentúa más el papel práctico de la psicología, esto de utilizar el condicionamiento para producir modificaciones y alteraciones en la conducta de manera con iniciativa, acción en estado puro, ir hacia el objeto. Y la segunda cuestión que planteamos era el rechazo de la herencia, el rechazo de lo innato, de los instintos, en su teoría, afuera. Entonces la pregunta que había quedado planteada era, y que todo se podía explicar, no necesitamos lo innato porque todo se puede explicar a partir del aprendizaje, es decir, de la interacción del organismo con el medio ambiente. El medio familiar será del neonato, el chico, bueno, todo lo que ustedes vieron en Psicología del Desarrollo 1. Si yo me sitúo ahí como psicólogo conductista a observar lo que pasa, puedo explicar todo lo que va a venir después, ¿no? O como una película. Si estoy después y quiero saber de dónde viene esto, bueno, voy ahí y ahí está todo. No necesito ir más allá, antes del nacimiento. Es obsoleto cualquier hipótesis que no tenga en cuenta los aprendizajes después de ese momento cero que nosotros marcábamos, que es el nacimiento. Entonces, ninguna conducta se hereda, y ahí viene el tema de las emociones. Entonces, él dice, las emociones, la expresión de las emociones, se aprende igual que cualquier otra habilidad motora. Ya acá tenemos la teoría en el medio, ¿no? Esto que había hecho James con las emociones, la base corporal. Entonces las emociones tienen un momento corporal, se expresan, bueno, entonces el cuerpo está ahí, es una conducta, un comportamiento, y deben haber sido aprendidas. Se pueden explicar por el aprendizaje. Pero, ahí viene el pero, va a decir Watson, y acá Watson no hay ningún sonso, ningún tonto. ¿Por qué va a decir lo que va a decir? Ahora ustedes seguro que se van a dar cuenta. Seguro que se van a dar cuenta. Él dice, hay tres emociones que se heredan. Todo lo demás es aprendido, pero hay tres que no. Y tienen que ver con esta, uno diría, y bueno, sí, en ese punto tiene razón, porque como somos seres biológicos, uno puede explicar esto desde la biología. Somos organismos vivientes y algunas reacciones o expresiones emocionales que pueden tener finalidad adaptativa, y sí, nacemos con ella porque, bueno, somos una especie más, venimos evolucionando, entonces uno podría decir, se explica por esta cuestión de la evolución y con una finalidad adaptativa. Esa podría ser una explicación. ¿Cuáles emociones? ¿Cuáles tres emociones? Vean ustedes que son básicas y ya las habíamos mencionado igual. Ahora las ordenamos. Tienen que ver con cuestiones biológicas y adaptativas. La ira, y el miedo y el amor. Ira, miedo y amor. Ira tiene que ver con, y miedo tiene que ver con el movimiento de los seres vivos de ataque y defensa, ¿no? Esto que mencionamos, ¿no? Atacar para, si me quiero proveer de alimentos, ¿no? O si viene el depredador o alguien está amenazando a la cría, yo lo ataco porque, ¿no? Y el miedo para salir corriendo. La gacela cuando aparecía el león, o la cebra, ¿se acuerdan? La cebra que le aparecía el león, ¿no? Le da miedo y el miedo activa el cuerpo, pone el corazón en funcionamiento, ¿no? El sistema musculoesquelético se calienta y rajemos porque acá, si no, no sobrevivimos. Es una cuestión de supervivencia esto.
la finalidad adaptativa. ¿Se acuerdan los reflejos que no estaban porque sí, que la naturaleza era sabia, que tenían una finalidad adaptativa, el organismo con el medio? Bueno, por ese lado. Y el amor no es el amor de las mariposas, ¿no? Las flores que caen, ¿no? Entonces uno todo lo platónico, el romanticismo, no, es amor biológico, es amor reproducción, ¿no? Es decir, cuando también el organismo, al ver el partener de la especie, el león con la leona, ¿se acuerdan? Bueno, también ahí se producen toda una serie de cambios a nivel fisiológico que lo preparan para la reproducción. Así de sencillo. Y también es adaptativo para el individuo y la especie. Para el individuo y la especie. El esquema, el libreto de la naturaleza. El libreto de la naturaleza. Acá no hay ninguna cuestión cultural, ¿no? Ni moral. No, eso, así funciona la naturaleza y todos los organismos. Por lo tanto, esa parte que es esencial para cualquier especie, también nosotros la tenemos. Y entonces la heredamos. Bueno, muy bien. Pero ¿qué pasa? Acá viene la cuestión que yo les decía. Uno se puede contentar con esta explicación. Pero como Watson no era sonso, dijimos, no era ningún tonto, y él tenía que implementar el condicionamiento de Pavlov. ¿Se acuerdan los 4 pasos? Vamos a refrescar eso, los 4 pasos, porque ahora viene, en la próxima viene el pequeño Albert, que es un experimento condicionador. Le hicieron al Albert, lo metieron dentro del experimento condicionador, el pequeño Albert. Año y medio por ahí, nenito. Ahora vamos a ver los 4 pasos del experimento condicionado. ¿Cuál era? El primero, ¿qué necesitamos? Un reflejo incondicionado. ¿Se acuerdan? Eran el alimento y la saliva. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Primer paso. A eso le agregábamos la X, que era cualquier cosa. En el caso de Pavlov, los chasquidos. Para lo que vimos. Chasquidos. Tercer paso, repetir, repetir, repetir. ¿Para qué? Para que la asociación, que se junte la X con lo que estaba antes, que venía de la naturaleza. Y el cuarto paso era chasquido, salivación, reflejo condicionado. Esos eran los 4 pasos. Entonces, cuando Watson incorpora el condicionamiento a su teoría, necesita, porque viene así el paquete, ¿no? El combo de Pavlov, necesita tener un reflejo incondicionado al primer momento. Es decir, algo heredado, innato. Ahí es donde él obligatoriamente tiene que meter en su teoría y decir, bueno, esto por lo menos para empezar a hacer condicionamiento, si no, no puedo empezar. Si no tengo ese primer paso, ¿a qué le voy a adosar la X? Si Pavlov me dice, partimos de un reflejo incondicionado. ¿Y los reflejos incondicionados qué son? Lo vimos, la otra también las características son innatos, no son aprendidos. Entonces, ningún tontito el profesor Watson. Sabía que necesitaba algo de esto en su teoría, porque después, si no, no puede avanzar con el condicionamiento. Se contradice. Entonces, dice, por un lado, para ser elegante, dice, bueno, somos seres biológicos y le damos esto. Sí, pero lo necesita para el condicionamiento. Ojo con eso. Bueno. Entonces es una necesidad, podríamos decir, epistemológica y para avanzar después en lo práctico. Si no, él no puede avanzar en la beta práctica del último conductismo, de 1925. No puede avanzar, porque no puede meterle condicionamiento. O entra en contradicción su teoría. Entonces él blanquea esto. Experimento del pequeño Albert. Llegamos acá al punto de otro experimento más en psicología. Entonces, como decíamos antes, esto es condicionamiento. Aquí ustedes van a ver cómo se aplica el condicionamiento ahora a seres humanos. A seres humanos, ya no a un perro. ¿Qué van a ver en el audiovisual a continuación? Bueno, lo van a ver al pequeño Albert, un video de época, todo el comentarista, esto de lo sitúa Watson en ese momento histórico, la importancia, cuando apareció, qué era lo nuevo que traía, un poco repasar lo que nosotros vimos. Después, bueno, aparece toda la explicación del experimento del pequeño Albert, cómo a él le van acercando, primero la rata blanca,
que no le produce nada. Y después, junto con la rata blanca, le acercan un estímulo que le produce angustia. Es un golpe de un martillo, junto con la rata blanca. Así que le produce miedo, le produce... y entonces ahí repitiendo, se produce la asociación entre la rata blanca y el martillazo, el ruido, y entonces al final ve una rata blanca y llora. Al principio no lloraba, pero después sí, porque la asocia con el momento de angustia. Y entonces ahí construyeron la fobia. Ahí construyeron la fobia. Y después termina el audiovisual con esto que también nosotros decíamos. Hace un comentario del impacto, es muy interesante eso, el impacto que tuvo el conductismo y por qué prendió en la sociedad norteamericana. ¿Por qué prendió? ¿Por qué le interesaba al norteamericano medio esta nueva propuesta que traía Watson? Entonces ahí vemos que las escuelas de psicología no surgen en cualquier medio y no están apoyadas. ¿Por qué el introspeccionismo no anduvo y sí el conductismo? Y bueno, por las características y la propuesta que tiene. Y entonces ahí el comentarista va a dar unos fundamentos de por qué el conductismo le interesó tanto a la sociedad norteamericana, a la academia, y bueno, y después se desparramó por toda la cultura norteamericana en distintos, en la educación, en la salud, en lo militar, el trabajo, bueno, donde haya conductas, ahí estaban los conductistas para proponer cosas, modificar, alterar, toda esta cuestión de la conducta o el hombre máquina, el hombre máquina que se puede modificar. Vamos a ver entonces el audiovisual del experimento del pequeño Albert. Bien. Bueno, entonces resumamos un poco esto que acabamos de ver. Bueno, acá está. Watson muestra que partiendo de una emoción innata, el miedo, acá está, lo necesitaba. Este era un supuesto que está metido, enquistado dentro de los requisitos para hacer el primer paso para hacer el experimento condicionador. Algo innato tiene que haber. El miedo en específica se puede condicionar a Albert para que reaccione con miedo a estímulos específicos, es decir, condicionados, objetos peludos. Y entonces acá traemos otro tema que también habíamos visto con Pablo y que lo habíamos anticipado, y es el tema que viene junto, el condicionamiento, con lo de la generalización del estímulo. ¿Cómo podemos visualizar o cómo sería la generalización del estímulo en Albert? Entonces partimos del estímulo condicionado, que el estímulo condicionado era la rata blanca. Con eso lo condicionado. Cada vez que Albert ve la rata blanca, se angustia, llora, pobrecito. Bueno. Entonces, si ahora hablamos de la generalización del estímulo, es decir, ¿se acuerdan de nuestro círculo rojo? Que lo íbamos deformando. Bueno, todas las cosas que sean parecidas a una rata blanca, es decir, que sean blancas y peluditas, también lo van a hacer llorar a Albert. Entonces, ¿qué podría ser? Y bueno, podría ser un conejo, cuando un conejo también llora, porque le hace recordar esto por generalización, es blanco y peludito. Podría ser un pompón de algodón, podría ser la barba de Papá Noel, o podría ser también, como lo habíamos dicho alguna vez, dice, si lo ve Albert a Darwin, también se pone a llorar. Y claro, tenía barba blanca. Y bueno. Así es la cosa. Así se escribe la historia. Bueno, entonces esto es un ejemplo de generalización del estímulo a partir de un condicionamiento, en este caso el de Albert. ¿Cómo verlo? ¿Cómo visualizarlo? Bien, vamos entonces al último de los temas, que es los hábitos. Hábitos, ¿se acuerdan? James, hábito, que cuando tenía la melancolía, que cambió por repetir la voluntad. Bueno, acá vamos a ver cuáles son los hábitos que identifica Watson. Los clasifica. Después él va a decir, en una parte del texto de Heidegger,
¿Cómo define la personalidad Watson? Como un conjunto o un sistema de hábitos. Él define la personalidad, no hay nada misterioso en la personalidad. Todas esas palabras que a uno lo remiten al más allá, ese más allá que es el sujeto, primera clase, ¿se acuerdan? Bueno, él los trae más acá, es decir, los trae hacia el cuerpo. El más allá del cuerpo, que es sujeto, que es dominio de psicología de la conciencia tradicionalista, para Watson, él los trae más acá y lo explica todo por el cuerpo, por todo conducta, comportamiento. Entonces, la personalidad, que uno podría decir, bueno, la personalidad está en el sujeto, la traemos a nuestra historia. No, él dice, es un sistema de hábitos que se han aprendido. Y de ahí respondemos. Y entonces esa es nuestra personalidad. Ahí lo. Entonces, 3 hábitos. El primero es el que acabamos de ver, el que él llama hábitos viscerales. Son las emociones. Cuando expresamos conductas emotivas, expresión de emociones, esos son hábitos viscerales, que tienen que ver con, fíjense la referencia al cuerpo, las vísceras, que salen de acá. Las emociones siempre salen de acá, del plexo. Bueno, después tenemos los manuales, hábitos manuales, extensiones de... Claro, manuales, ojo, no tiene que ver con las manos solamente, sino con las extremidades. Pueden ser brazos, brazo, antebrazo, mano, piernas, todo, pies, todo eso hacia lo manual. Es decir, todos los movimientos que surgen de acá y hacia las extremidades. Y acá viene lo interesante, Partimos de esto. Fíjense, esto lo habrán visto en Psicología del Desarrollo 1. Imaginémonos ahora el momento cero del nacimiento y cómo los comportamientos se van complejizando y se van cada vez autorregulando más. Entonces, cuando nace el chico en los primeros meses, y esto lo habremos visto todo, no hace falta haber cursado Psicología del Desarrollo 1, ¿qué vemos al chico? Cuando está tirado en la camita, así, está libre, no tiene hambre, está contento, ¿qué hace? Y mueve las patitas, los bracitos, todo el tiempo, está como inquieto. Es decir, son movimientos del tronco y las extremidades caóticos, al azar. Son como descargas. Ahí está practicando, está entrenando las articulaciones, está poniendo en tensión los músculos, haciendo trabajar los sistemas, pero no tienen una finalidad, son pura descarga. No hay una orientación. Claro, todavía no está armado un yo, no hay una conciencia, que le pueda decir vamos a hacer esto, vamos a pararnos para ir a tal lugar, todo está ahí, pero se está entrenando, todo caótico. En la medida en que crezca, va a aprender, porque le van a enseñar, porque le van a acercar objetos, porque lo van a empezar a parar, la bipedestación, el movimiento, subir la escalera, entonces tiene que dar la orden, agarrar esto, la presión fina, de a poquito. Todos esos son aprendizajes en la relación de este organismo, que era tabula rasa, que no tenía ningún condicionamiento todavía, y empiezan a caerle aprendizajes. El medio lo influye, le acerca cosas para ir modelándolo y que lo que era caótico, disperso, descontrolado en un principio, comienza a tener una orientación. Y esa orientación la dan los aprendizajes o los condicionamientos del entorno familiar. Entonces, los hábitos manuales se explican de esa manera. Desde el caos hacia el orden. Y ese orden puede avanzar tanto que, después podemos tener algo como esto, que es una bailarina clásica. Fíjense, es el trabajo por nuevos aprendizajes y condicionamientos para llevar el cuerpo a posiciones que son inexplicables e imposibles para cualquier mortal. Pero esta gente trabaja el cuerpo, lo trabaja y lo lleva a realizar esos comportamientos o conductas. ¿Cómo? Hábito. Machacar, ir a la escuela de danza, al ballet, levantar la pierna y varias veces hasta que se logra la elasticidad, el movimiento, la coordinación. El atleta olímpico lo mismo, el jugador de fútbol, el de básquet, que hacen con la pelota, taca. Todo eso que es hábitos manuales. Lo llevamos al extremo. Perfeccionamos la máquina humana. La programamos de una manera como con condicionamiento. Trabajo y logramos ese objetivo. Pero ¿de dónde salimos? Y salimos de este lugar. El tiempo cero
donde todo era posible, todo aprendizaje era posible. Volvemos al esperanzador. Entonces, cualquier cosa se puede hacer ahí, la X del condicionamiento. Ahí vamos entendiendo el papel de la X. Depende qué le ponga ahí, entonces voy a ir llevando las cosas hacia un lado o hacia el otro. El papel de la X. Bueno, la indeterminación, podemos decir. Bueno, esto da para un montón, es muy interesante, porque esa X la podemos leer desde un montón de lugares. Es la indeterminación que llevamos. Depende qué pongamos ahí o qué la vida ponga esa ahí en la X, en las distintas X que nos condicionaron, los destinos. La libertad, toda esa cosa filosófica, la existencia, la indeterminación, el averiguar de qué se trata la X, es la única X que puede estar, puede haber otra letra. No sabemos. Hay que explorarlo. Bien, entonces ahí hacemos metáfora. Y teníamos el visceral, conductas emocionales. Manuales, extremidades, brazos, piernas, etc. Y después el último, laringios, lo que nos distingue de cualquier ser viviente. Laringios, hablar, el lenguaje. Hablar, el lenguaje. El mismo procedimiento, vocalización, de una vocalización casual, de vuelta al nene chiquito, bla 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 bla, primero el arrullo, después el balbuceo con jerga, y llegamos a las primeras palabras. Año y medio, habrá que explicarlo cómo es ese proceso, eso lo vamos a ver en psicolingüística tercer año. Llegamos al año y medio, 2 años, y empieza la primera palabra, la sintaxis de 2 palabras, de enunciado, ¿no? Bueno, ahí el lugar de vuelta del aprendizaje, los padres enseñándole a hablar, repitiéndole la palabra, corrigiéndolo, ¿no? Todo un medio comunicacional y lingüístico en el cual ese organismo, que era bla 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 bla, ¿no? Con el balbuceo, ¿no? Comienza a observar y empieza a ajustar la respiración, ¿no? Las vocalizaciones, ¿no? La forma de pronunciar, de cómo poner la lengua, el paladar, ¿no? Todo eso, y termina hablando, ¿no? Aprendizaje, mucho más fino, porque son movimientos más milimétricos para producir una vocal, una consonante, y lleva un tiempito ir llegando a eso. Pero se aprende rápidamente, ¿no? El cerebro está programado como para que se desencadenen esas conductas lingüísticas de manera muy temprana. Pero bueno, desde el conductismo no hay nada misterioso en esto. Son aprendizajes, son condicionamientos. Hablar es el producto de un condicionamiento. Se puede explicar de esa manera. ¿Por qué? Porque hablar es una conducta, es un comportamiento. Y después se vuelve en hábito, porque lo hacemos de manera todo el tiempo. No pensamos prácticamente, ¿no? O sea que son, podríamos decir, hay algo de involuntario, ¿no? Si bien se puede dirigir, ¿no? Bueno, bla bla bla, entonces, y después, al principio, y después, el bla 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 se transforma en una comunicación social, diálogo, disertación, si vamos a la escritura, el lenguaje escrito, poesía universal, obras, las grandes novelas, todo eso es el trabajo del condicionamiento sobre los hábitos laringios, como dice Watson. Entonces, acá tenemos una explicación objetiva de los comportamientos de lo que somos, están agrupados de esta manera. Así explica los hábitos, la clasificación, el origen, el conductismo. Siempre en una vía de desarrollo, de psicología del desarrollo, partimos del organismo viviente, los movimientos, las vocalizaciones, las emociones, innatas o no, y todo se explica por aprendizaje. Ese es el ir hacia el objeto de la psicología conductista. Bueno, y entonces vamos concluyendo. Bueno, ¿qué nos deja el conductismo? Porque con esta irrupción así tan fuerte y de cosas tan llevadas al extremo, ¿qué nos deja? Bueno,
acentuó el papel de la importancia de los métodos objetivos, de definiciones objetivas en psicología, no tan hacia el momento del sujeto, sino que prolongar esta iniciativa de Wundt, que bueno, fue a su modo, ¿no? De querer entrar al laboratorio con la psicología. Bueno, Watson entró al laboratorio de un portazo y dejó la conciencia fuera, ¿no? O sea, esta cuestión de volverse ciencia, Watson, que la psicología se vuelva ciencia, lo hizo a su manera, a su manera. Y intentó transformar en una ciencia natural más a la psicología. Y bueno, también la diseccionó, sacó cosas que después fueron necesarias retornarlas. Pero bueno, él hizo ese movimiento. Es la psicología más influyente en Estados Unidos, por supuesto, ya lo dijimos. Y después esta cuestión, que estaba al final del audiovisual. Dado que hacía foco en el organismo, en acción, inserto en un medio ambiente, y bueno, en cualquier ambiente de la cultura se pudo aplicar estos procedimientos y esta lógica del conductismo. Educación, salud, trabajo, por todo lado empezó a circular esto de qué hacemos con las conductas, el para qué, la utilidad, toda esta cuestión de que ya estaba presente en el pensamiento de James. Y el futuro, ¿cómo llegó hasta nuestros días? Bueno, ya lo dijimos, lo anticipamos. El mentalismo volvió. El mentalismo que quedó del otro lado de la puerta, el portazo que dio Watson, volvió en Norteamérica. Pero volvió en la década del 50 de una manera nueva. De una manera nueva. No al modo tradicional de la filosofía. ¿Saben cómo volvió? Volvió con el cognitivismo en la década del 50 y en el 60, ahí de donde se acentúa más en Norteamérica, con una nueva hipótesis. ¿Qué hicieron estos cognitivistas? ¿Se acuerdan que el esquema de Watson, del conductismo, era estímulo-respuesta? Y en el medio no había nada. Él barrió con toda la conciencia, con el sujeto. Entonces decían, en el medio está la caja negra, la famosa caja negra. Entre el estímulo y la respuesta no hay nada. No nos interesa la caja negra. Ahí no nos metemos. El cognitivismo se metió en la caja negra y armó una hipótesis ahí adentro. Armó una hipótesis. Es decir, entre el estímulo y la respuesta empezó a armar teoría. ¿Y qué puso ahí? Puso una nueva metáfora. Ya no era ni el animal humano de Watson, ni la máquina humana de Watson, ahora era la mente computadora. La mente ordenadora. En la caja negra está la mente. Ajá, pero la mente es una palabra que tiene mucho contenido tradicional, filosófico y peligrosa. Bueno, vamos a hacer la metáfora de la computadora. La mente funciona como si fuera una computadora. Entonces ahí le dan como una especie de referente de vuelta, medio maquinal, pero que se aproxima un poco más a lo que pasa ahí adentro, la computadora. Es decir, esta cuestión de un artefacto que sería el ser humano y adentro tiene un programa que tiene input y tiene output, que ahora ya no es más estímulo, sino que es input y la respuesta es el output, y en el medio está el software, ¿no? La mente es el software, ¿no? Y ahí empiezan a trabajar los cognitivistas, con esta hipótesis del procesamiento de la información, como le dicen ellos, procesamiento de la información. Entonces, bueno, el conductismo que venía medio a pique en el 40-50, ahí se junta con el cognitivismo y arman esto que es el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Que es una mezcla de los resabios del viejo conductismo y de los cambios que hubo en el medio con Skinner, ¿no? Te lo van a ver el año que viene, y se le agrega toda esta cuestión de la metáfora computacional. Entonces ahora tenemos estímulo-respuesta y en el medio la computadora. La máquina, la computadora, bueno, siempre duro, siempre hacia el objeto. ¿No? Es la mente, pero es una mente con un formato de objeto. Es el sujeto, pero con la metáfora del objeto, de la computadora. Como decía, y para ir cerrando ya,
como decía en el capítulo 2 Lagash, no hay escuelas de psicología puras. Todas tienen un poquito de una y un poquito de la otra. Acá lo vemos, ¿no? Hay que ver lo predominante. Hay que ver lo predominante. Bueno, listo. Con esto terminamos entonces este recorrido por ahora de las psicologías objetivistas. Esto continúa, acá fue como una especie de prolongación de cómo sigue la historia. Y después ustedes van a el año que viene, van a completar todos estos inicios de nosotros, estos caminos que marcamos, ¿no? Con las restantes escuelas de psicología. Bien, y para terminar, ya que la vez pasada terminamos con una modalidad rusa, ahora vamos a terminar con una modalidad norteamericana. Así que, como dirían en el mundo de los dibujitos animados, esto es todo, gente. Bueno, nos vemos entonces en cualquier momento. Gracias.